El joven fraile les comunicaba sin gran esfuerzo el fuego de sus creencias y su fe en el futuro, sintiendo en su naturaleza el ardimiento generoso de las aspiraciones nativas, y los grandes anhelos a una vida más conforme con el ideal humano, cuya fórmula dio Jesús, cuando lo bestial pesaba sobre el alma, y la fuerza del derecho no ejercía su vigor moral en la conciencia de los pueblos. En las tertulias nocturnas de la celda, el eco de su voz era el que persistía en todos los oídos. Se hablaba quedo, pero con provecho y unción patriótica. El rumor del combate, casi a las puertas del Real, los tenía pues con razón en extremo inquietos. Parecían aspirar desde sus celdas el olor de la humareda, y aguardaban impacientes el desenlace de aquella batalla, de cuyo resultado dependía la suerte de las campanas. Parte de ese día se pasó en zozobra. Lo que ocurría era extraordinario y solemne. En la celda de Fray Benito se había agrupado un regular número de religiosos, para oír un relato que hacía Fray Joaquín Pose, quien acababa de entrar de la calle después de haber cumplido con los deberes de su ministerio ayudando a bien morir dos heridos graves de caballería que habían logrado retirarse del campo de batalla en las primeras horas de fuego. Según Fray Joaquín, Posadas estaba irremisiblemente perdido. Sus informes eran de abrumante exactitud. Parte de la artillería abandonada, la caballería destruida, el parque en poder de Artigas, los cuerpos veteranos acosados de cerca, y ya sin municiones. El desastre a esa hora era inminente. Una llamarada de júbilo iluminaba todos los rostros. Los frailes callados, con la vista fija en el narrador, no perdían una sola de sus palabras. Volvían a cada instante las cabezas apartándose con mano nerviosa la capucha para escuchar los rumores del convento, llevábanse los dedos a los labios cuando sentían ecos sospechosos, y en algún intervalo de silencio salían al patio quedándose atentos a las explosiones lejanas. Continuaban los retumbos. Volvíanse a entrar en la celda agitados y febriles, y proseguía el cuchicheo, casi juntas las bocas en estrecho círculo de miradas y de alientos, rozándose los cuerpos y las manos trémulas bajo la presión de una ansiedad profunda. Este grupo de frailes, inspirados por Fray Benito, era el que se distinguía en los claustros por sus opiniones favorables a la causa de los independientes. Y de estas tendencias conventuales estaba enterado el virrey Elío por otros religiosos de la orden tan realistas como él. De ahí que ellos procedieran en los últimos días con el mayor sigilo en todos sus actos y conversaciones íntimas, evitando en lo posible avanzar una sola frase que pusiera de relieve sus móviles, delante del padre guardián o de alguno de los fervorosos adeptos del viejo régimen. He notado agitación y movimiento en la ciudadela, decía Fray Joaquín. Al pasar por la calle de San Carlos vi parado en columna un cuerpo de la Marina, en actitud de marcha. Irá de refuerzo. Tal vez. La cabeza de la columna miraba al portón de San Pedro. Oí decir que se reunían a prisa todos los caballos de los carreros en el hueco de la cruz. 2 carros de munición y alguna tropa salieron por el puente levadizo a las 12. Fray Benito, reconcentrado en sí mismo, con la barba apoyada en la mano, meditó un momento. Luego dijo: al trote y galope de un mal caballo se recorren más pronto que las tropas, 3 leguas. ¿Y bien?, preguntaron casi a un tiempo sus colegas excitados e impacientes. En el hueco de la cruz, en una tienda de cueros, está José nuestro mensajero que tiene su caballejo de cargar carne en la costa del norte. Y ahí cerca de las casernas debe encontrarse ahora el viejo pescador Pascual, en su canoa, echando el jorro a las mojarras. Cierto es. Fray Pedro López podría entonces sin pérdida de tiempo llegarse al hueco de la cruz, y poner en actividad a José para que avise a Artigas la salida del refuerzo. José es un muchacho de 12 años, Pascual un viejo inofensivo.
La canoa puede conducirlo como antes de ahora a la playa del norte, en pocos minutos, y de allí con su caballejo correrse por la costa y los campos en que es vaqueano. Voy al momento, dijo Fray Pedro López. Pero, quién sabe si Josecillo se atreve. Es servicial y animoso. El padre ha servido con Artigas en las luchas del contrabando, observó Fray Joaquín. El aviso puede ser muy oportuno, y ningún agente más seguro que José. Veremos. Fray Pedro López salió apresuradamente. Era ya la 1 de la tarde. Los redobles del tambor se sucedían a cada instante en la ciudadela, y parecía sentirse en la atmósfera el olor de la pólvora de las piedras como un anuncio aciago de derrota. Los conventuales siguieron desasosegados, muy envueltos en sus capuchas, como en un manto de dudas e incertidumbres, vagando por los claustros, para concluir por congregarse de nuevo en alguna celda solitaria. Los demás no se encontraban en mejor situación de ánimo. Susurrábanse cosas graves y comentarios ardientes, a manera de rezos. Fray Benito razonaba sobre los efectos probables del combate. En caso de triunfo por Artigas, decía, el desaliento va a cundir en el recinto. Pero, el lío tiene mucha entraña. Y los muros muchas bocas de fuego. Contra esta coraza terrible va a estrellarse todo empuje. ¿Y qué importa, si las campañas están en armas? Sobrevendrá el asedio. Cierto es. La revolución ha armado a los instintos, y ellos van a demolerlo todo con una premura asombrosa, quizás sin tregua ni cuartel, porque destruir es la obra con la fuerza del torrente. ¿Qué puede de lo viejo quedar en pie, que no sea una mole en mitad del camino de la nueva vida? Es preciso cambiar de sangre y de formas, aun cuando cada esfuerzo sea un sacrificio, y cada abnegación un martirio. Los tiempos han cambiado. Del dique. Fray Benito se interrumpió aquí. Desfilaron por su memoria los cuadros que en ella habían diseñado las recientes lecturas de la Revolución Francesa, las doctrinas de Robespierre y de Danton, el hombre forrado en pieles y fierezas de Juan Jacobo, y hasta los actos de cruel severidad con que el movimiento inicial de mayo había marcado el rumbo a la ardiente y poderosa generación del tiempo. Figuróse quizás una victoria completa del nuevo derecho sobre la fuerza, y una sociabilidad dispersa, pero llena de anhelos desbordados, en frente de leyes y de costumbres tradicionales que eran enemigos más peligrosos que los ejércitos vencidos en los campos de batalla. Sistemas, organizaciones, fórmulas, ensayos violentos en pos de la obra de la espada, tribunos impacientes por avanzarse al tiempo, muchedumbres ebrias exhibiendo todas sus llagas y, armando todas sus cóleras para prolongar en los años el estridor de la pelea y el delirio de la venganza, hiriendo en propia carne, como para hacer saltar por las heridas la sangre negra que formó el mal de herencia. Veía ya el acaso aparecer en la escena el nuevo elemento de acción y reacción. El elemento móvil, activo, indomable que venía del fondo de las soledades, como los leones en sus crisis de fiebre, desmelenados e iracundos, a coadyuvar con todas sus fuerzas al ideal común de la absoluta emancipación, y a pedir en el teatro de la lucha un sitio de preferencia en nombre del robusto sentimiento local, so pena de ganarse el solo posiciones a hierro y fuego entre olajes de sangre y, de despojos. Al punto de trucidar el vínculo férreo de la vieja colonia y hacer perder el eslabón en la cuenca más profunda del Plata. Bien pudiera ser, porque Fray Benito, fijando sus ojos expresivos en el semblante del hermano que le había argüido, agregaba como hablando consigo mismo. El dique, al torrente. Ese es el problema. Imaginábase el fraile un pueblo que viene a la vida, al día siguiente de un trabajo de destrucción y de exterminio. Todavía arden las venas, bulle el cerebro, el suelo está empapado, fresco está el olor de los cuerpos muertos, la pasión del valor aún palpita fogosa, el sensualismo de mando se acrece e increpa,
los nuevos prestigios, las prepotencias que han surgido en los campos como los árboles indígenas, con raíces profundas, las huestes insubordinadas que se creen con alientos de legiones, la audacia agreste que se alza al nivel de la superioridad moral, los antagonismos crudos formados al calor de la emulación y, de la gloria, el celo del pago convertido en fanatismo social y político en célula latente de repúblicas forjadas a botes de lanzatodo se agolpa y recrudece, se exagera y desarrolla en formas más siniestras a los últimos resplandores del incendio, subdividiendo el principio de autoridad entre los fuertes y reemplazando con las prácticas licenciosas la regla de obediencia, que aparece entonces como ley de odiosa tiranía. El sistema imperante había hecho refluir a las extremidades los elementos indóciles, en su impotencia para utilizarlos en vastas zonas despobladas, y estos elementos o fuerzas perdidas de la economía social, sin otro vínculo entre sí que el que ata a los seres de escala inferior que viven en república por instinto de propia conservación, habían llegado a crearse una atmósfera de extraña independencia, que favorecía de día en día la impunidad de los hechos, y al favor de la que los excesos se multiplicaban en proporción al desarrollo de los instintos feroces. Solo guerras sin cuartel, implacables luchas a cuchillo, podrían debilitar o destruir ese vínculo formado en los desiertos por la licencia del gaucho errante y la barbarie charrúa. Como una tromba que comienza a formarse atrayendo desperdicios y desechos a su centro de vorágine para rodar enseguida por toda una zona inmensa, hinchada a su paso incontrastable con los despojos del desastre, ocurríasele al fraile que él distinguía en el horizonte allá donde hervían las irritaciones nativas una columna espesa de polvo y chispas que levantaban los cascos de los potros, sacudida por un viento caliente de tormenta, y que venía avanzándose desde los aduares solitarios entre siniestros rumores. De ahí que Fray Benito abatiera a cada instante su pensamiento reflexivo al terreno práctico, y al sondar sus escabrosidades se detuviese abismado en lo que él llamaba el problema, verdadera esfinge que se erguía al final de la jornada o del camino, tal vez bajo las formas de un tipo selecto de raza caucásica, de ojos semi-azulados y cabellera casi rubia, torso de alcestes, bien sentado en los lomos de un bridón de guerra, inmóvil entre las ruinas, como observando el sitio por donde debía abrirse paso al porvenir, banderas en alto y paso de victoria, la viril generación de la epopeya. Después de esos diálogos breves y cortados, los frailes volvían al silencio y a la ansiedad, pareciéndoles que aquel día era demasiado largo. Y que, dada la persistencia de los lejanos retumbos, en vez de 200 debían haberse hecho ya los combatientes, 2000 disparos de cañón. Todos quedarán muertos antes de la noche, decía con mucha gravedad Fray Joaquín. Como truena esa artillería del infierno. Pero, las horas transcurrían. A las 5, Fray Pedro López trajo la nueva de que Josecillo había partido antes de las 2. Y de que entraban a grandes grupos en la ciudadela los dispersos de la batalla. Todos son de caballería, decía. El cañoneo ha cesado, y se supone prisionero a Posadas con sus cuadros veteranos. Pero mucho sigilo, hermanos, añadió. Un empecinado ha seguido mis pasos. Ante estos informes, aumentó entre los conventuales el grado de excitación. Y al cerrar la noche, ya no quedó duda del triunfo completo de Artigas. Esparcióse por todo el real como una voz de alarma. Infantería y artillería habían caído en poder del enemigo con sus planas mayores, piezas y banderas y los independientes venían en marcha triunfal a tender sus líneas a tiro de cañón de la ciudadela. LVI antes de la victoria, los nativos se sentían azorados dentro de muros. La intransigencia de los europeos llegó por entonces al fanatismo.
Montevideo, plaza fuerte de primer orden, y desde luego centro importante de arribo, refugio y resistencia del punto de vista estratégico, revestía bajo otro aspecto todas las formas características de una gran aldea rodeada de murallas, donde la vida social por su raquitis y atrofia no trascendía en sus mayores expansiones más allá del foso y de los baluartes. Verdadero villorrio militar, fundado en condiciones análogas y con iguales objetos que la colonia del Sacramento, sus pobres edificios y callejuelas no servían más que para encaje de un molde de piedra y hierro. De modo que bien podía compararse a uno de esos enormes moluscos de fornida caparazón que asombran por su magnitud y su coraza defensiva, pero que, desprovistos de ella, presentan luego un organismo invertebrado, frágil e inconsistente. La única manifestación intelectual de aquel tiempo la constituía la Gaceta de Montevideo, periódico que salía por la imprenta enviada por la princesa Carlota, y que llevaba el escudo de armas de la ciudad al frontis, con las banderas británicas abatidas, con arreglo a la real cédula que le acordó ese honor a mérito, de su iniciativa en la reconquista de Buenos Aires, en cuya gloriosa acción fueron cogidos esos trofeos. Emitían opiniones en esa hoja, el abogado de los Reales Consejos de la Audiencia de Lima Mateo de la Portilla y Cuadra, que en punto a grado de erudición corría parejas con cualesquiera letrado menesteroso. Y el religioso fray Cirilo de la Alameda Ibrea, quien sin materia prima para notables cosas, llegó después a ser grande de España, arzobispo de Burgos, general de la Orden de San Francisco y cardenal, con influencia omnímoda en Fernando VII y en otros personajes de alto valimiento en la corte. Predominaba un espíritu de extremo celo, retrógrado, avieso, implacable que a su vez engendraba la intriga, el chisme, el espionaje, la persecución aislando entre sí las familias y haciendo difícil y hasta imposible la formación de vínculos solidarios. No pocas de esas familias simpatizaban con los independientes. Y ya hemos visto cómo hasta entre los mismos conventuales de San Francisco tenía ardientes afecciones la causa revolucionaria. Desde el primer momento, no pasó desapercibido este peligro interno, doméstico, digámoslo así, a los partidarios exaltados del sistema colonial, quienes, para prevenirlo en sus efectos y desahogar sus odios contra los nativos, constituyeron una sociedad o club político bajo la denominación de los empecinados. Este título tenía por origen el que se había dado en España a un célebre guerrillero, que aun en los días de mayor infortunio para aquella heroica nación, persistió en su duelo a muerte con las aguerridas tropas de Bonaparte. La sociedad, compuesta al principio de 10 o 12 miembros, aumentó bien pronto sus filas, y en progresión geométrica crecieron entonces sus pretensiones y exigencias, al punto de alarmar al mismo virrey Elío, que tenía el genio violento y la mano de plomo. Con tan celosos guardianes de la causa del rey, los conventuales de San Francisco tenían ojos que los vigilasen, y en los días de que hablamos con mayor motivo. Varias familias honorables, entre ellas la de Artigas, habían sido expulsadas de la plaza 3 días después de la victoria de las Piedras. Y este era ya un aviso serio que debía poner sobre sí a los entusiastas reclusos. En una de esas noches, después de solemne fiesta religiosa, Fray Benito se agitaba en su celda. Los graves sucesos ocurridos en la campaña en menos de 2 meses, el estado actual de los espíritus dentro de murallas, el peligro de nuevas expediciones de ultramar, la energía demoledora de la Junta porteña, el desarrollo asombroso de la acción revolucionaria. Todo esto surgía revuelto y rodaba por su cerebro, y veía al fin desenvolverse ante sus ojos aquellos tiempos alumbrados con luz de incendio de sus pasados ensueños, tiempos de perturbación profunda, de ideales soberbios, de instintos y de pasiones poderosas que iban preparando las luchas formidables de organización definitiva.
Luego, volvía a caer su pensamiento a plomo con pertinacia en el medium aislado en que se vivía, y en las fuerzas sin trabazón ni ligadura disciplinaria que se alzaban en los campos gritando guerra. Insistía esa noche en figurarse a esas fuerzas vencedoras, libres de la tutela severísima, con el desierto por delante, dueñas ya del terreno y de los beneficios del cambio, de una crudeza virgen en el arranque, en la iniciativa y en la acción, abriéndose rumbos por instinto o por un odio incurable a todo poder absorbente. Figurábaselos con sus caudillos a la cabeza en medio de una descomposición profunda, recién sacudidas, con la conciencia de su poder y de su libertad, frente a frente de las viejas costumbres desafiando las tendencias unitarias, pero todavía sin planes fijos en una época en que no los habían madurado los mismos cerebros pensadores. Y espantábase a la idea de que a una lucha santa se sucediese la guerra social con todo su cortejo de discordias, segregando porciones distintas de la antigua familia hispano-colonial. Esos hombres extraordinarios que aparecían acaudillando masas, improvisados en capitanes por el acaso, la osadía, el talento y el valor, fascinadores en su prestigio, sin otra escuela que la imitación y el ejemplo, ni otro teatro que las soledades, llenos de resabios y de temibles pertinacias, ardiendo en los deseos de una vida nueva y de un destino mejor, bien pudieran ser los genitores de esas largas anarquías en que se resolvían según la historia los arduos temas de las formas políticas de los pueblos. Estas cavilaciones eran a cada paso interrumpidas por la entrada de algunos de sus colegas a la celda, los que, no menos sobreexcitados por las cosas del día, buscaban encontrarse juntos a cada hora en el interés de compartir las emociones violentas, las esperanzas y aún las dudas que les sugerían los sucesos pasados y la crisis del presente. Fray Joaquín Pose creyó sin embargo discreto, que esa noche, como en la anterior, se hiciese tertulia en el refectorio, y se departiese con mucho tino sobre las ocurrencias profanas. Los demás acogieron bien esta indicación como si presintiesen un peligro, y fuéronse todos a reunirse poco a poco en el local designado. Fray Benito fue el último en entrar, y al hacerlo notó al primer golpe de vista que en el refectorio no había otros conventuales que Fray Joaquín, Fray Pedro y 5 hermanos más. Extraño es, dijo en voz baja, que a esta hora solo estemos aquí reunidos 8. Eso mismo observábamos nosotros en este momento, repuso Fray Pedro en el mismo tono. Creo, hermano, que algo se trama. Fray Benito movió la cabeza y sentóse en un sillón de baqueta. No nos cogería de sorpresa. El virrey está colérico, y los empecinados nos señalan con el dedo. El ruido del escopeteo en la línea debe exasperarles más. Pues todo ha podido prever el lío, desde que Buenos Aires adoptó su fórmula del año 8. Cabildo abierto y junta de gobierno. Menos que fuere el entonces teniente de Blandengues quien venciera sus mejores tropas y estrechara el asedio. Así es, afirmó Fray Benito, cuya mirada se iluminó de súbito. Y como recogiendo materiales en su memoria, añadió de allí a poco. Cuando un día aventuré yo aquí un juicio, diciendo que la iniciativa de Elfo era como el primer germen de una idea revolucionaria, y fui redargüido, dejé al tiempo que lo confirmase. En ese tiempo estamos, hermanos. Es su fórmula aceptada como tal, con otras tendencias y fines, la que ha armado ejércitos, y lo ha encerrado en esta jaula de piedra. De la que difícilmente saldrá victorioso, dijo Fray Joaquín. Se marcha a tambor batiente, y las cosas parecen tocar a su término. Que se rinda Montevideo es lo poco probable, repuso Fray Benito con aire de dudey, mientras se mantenga firme el lío, la Junta de España ha de pugnar por robustecer su acción. Esta ciudad ofrece a las expediciones militares y a las escuadras un punto de apoyo inestimable, por su posición geográfica, su puerto, sus cañones y murallas.
En tanto sea conservada bajo el dominio, la madre patria puede acariciar la ilusión de que sus esfuerzos no serán estériles o aventurados por lo menos, desde que tiene abierta una puerta en América para el paso de sus ejércitos hacia el interior, y un arsenal poderoso con que proveerlos en todo tiempo sin dificultades ni peligros. Perderla, o facilitar su acceso a los independientes que conocen su importancia, sería una prueba de impericia de que no creo capaces a los generales españoles. En esta región, su fuerza está aquí. Rendida la plaza, desaparecería con ella el centro de su actividad militar y el nervio de resistencia. Los franceses arrecian por allá. También cargan los agredidos, y puede cambiarse de repente la fortuna. Mi afecto decidido por la causa de América, y mi amor por el país en que hemos nacido, no me arrastran hasta el punto de desconocer en la nación que nos ha dado su idioma y sus hábitos buenos y malos, esa virilidad patriótica y esa pasión guerrera perseverante de que ha ofrecido tantas veces, y está dando ahora mismo ejemplos al mundo. La guerra podrá ser más o menos larga y sangrienta en la península, y una sucesión de contrastes y derrotas podrá también hacer sospechar un éxito desastroso. Pero, la fibra ha de resistir y triunfar también sobre las combinaciones deleznables de un gran capitán afortunado. Una prueba elocuente de ese vigor de raza, y de esa fe en sus destinos, la tenemos en la persistencia obstinada con que sostiene en América sus pretensiones de dominación absoluta. En esto, Fray Luis Faramiñán, que cruzaba por un corredor, entróse de improviso en el refectorio con el dedo en la boca y el semblante demudado, diciendo muy quedo. Silencio. Los frailes quedáronse mudos, arrebujándose aprisa en las capuchas. Uno se hincó en un extremo, de espaldas a la puerta, murmurando entre dientes una oración. Otro desprendióse rápido el rosario y púsose a pasar las cuentas entre sus dedos. Y Fray Benito, que tenía el mate en la mano, lo colocó aprisa en la mesa para coger un breviario que allí estaba abierto. Los demás permanecieron quietos, presintiendo un peligro grave, o la aparición en el refectorio del mismo virrey Elío, con su cabeza deforme y asustadora, móvil sobre un cuello corto y morrudo, sus ojos redondos y saltones, sus pelos erizados, su gesto de arrebato implacable y su zarpa fornida de soldado atleta en perpetua amenaza sobre el puño del espadón. Fray Luis, por su parte, comenzó un paseo lento con los brazos en cruz y la mirada en el suelo. Sentíase en el corredor el ruido de una espada. Después oyóse claramente el que hacían las culatas de varios fusiles, al descansarse en el piso con violencia. Los religiosos que se habían quedado en sus asientos, formaron círculo, y comenzaron un rezo a media voz. Un oficial de infantería apareció en la puerta que Fray Luis dejó entornada, y que el recién venido abrió del todo con un golpe de puño. Los frailes no se movieron de sus sitios. Y solo Fray Benito levantó la cabeza con serena y mística expresión. Los seráficos. Prorrumpió rudamente el oficial, sin sacarse el morrión. Ya pueden irse levantando para venir conmigo, de orden del señor virrey. A estas palabras, pronunciadas con irreverente imperio, los conventuales se estremecieron y cesaron en su rezo para balbucear protestas. Puestos todos de pie, como heridos por una misma conmoción, Fray Benito se adelantó un paso, y dijo: No sabemos a qué atribuir, señor teniente. No tengo nada que oír. Le interrumpió el oficial con bronca voz. Y enseguida, asomándose a la puerta, gritó: Avancen. Oyóse en el acto el sordo compás del paso del pelotón. Los frailes se miraron. No había nada que hacer, pues que la orden era terminante. ¿No será entonces permitido proveernos de lo más necesario? Se atrevió a preguntar Fray Benito. ¿Están ustedes bien con lo puesto?, repuso el teniente con impaciencia. En marcha. Los frailes desfilaron cubriéndose bien.
inquietos, pero callados y humildes. El oficial se colocó a un flanco, y el pelotón detrás con los fusiles terciados. Pronto estuvieron en la calle. La noche estaba húmeda y fría. Sentíanse a intervalos algunas detonaciones en la línea del asedio, que distaba media legua apenas de la muralla del este. El grupo de religiosos y soldados recorrió una parte de la calle de San Francisco desierta a esa hora, y dobló por la de San Pedro, profundamente oscura. El trayecto hasta el portón de la ciudadela, que llevaba el mismo nombre de esa calle, se hizo en silencio, lo que permitió a los frailes reconcentrarse para hacer cálculos sobre la suerte que se les reservaba. No tuvieron tiempo, sin embargo, para concluir sus soliloquios a este respecto. Porque, traspuesta la poterna, sintieron girar sobre sus goznes el gran portón de salida al campo. Una vez fuera de sus umbrales de piedra herrumbrosa, el teniente señaló con la espada el terreno solitario y negro que se extendía delante, cubierto de boscajes y matorrales, exclamando con dureza: "Ahora pueden irse con sus matreros". Los religiosos inclinaron las cabezas, siempre callados. Cerróse la enorme puerta, alertaron en ese instante los centinelas del fijo en todo lo largo de los bastiones, y ellos, alzándose los hábitos, echaron a andar hacia el cuartel general de Artigas, a paso rápido, como para alejarse cuanto antes de aquel cinturón de granito y de cañones. Fray Benito, que encabezaba el grupo, llevaba sus ojos puestos en el fondo de las tinieblas, cual si allí se bosquejase la imagen de un destino misterioso, de un porvenir preñado de tormentas, con lineamientos confusos y fugaces relámpagos, bajo cuyo negro dosel aún tardaría mucho en lucir una aurora de paz y de ventura. En el horizonte cercano, dibujábase un arco rojizo formado por el resplandor de los fogones de una intensidad muy viva, con una corona de brumas. El fraile alargó el brazo, y dijo: "Sangre". Fray Joaquín Pose abarcó el horizonte, con sus ojos muy abiertos, murmurando: "Sí. Y porque siempre sangre. Se dice que la vida es risa y drama", repuso Fray Benito sin detener su paso mesurado. Con todo, es en medio de la risa que se han degollado más a gusto los hombres. Oh, la sangre abona y fecundiza. De manera que ese es el extremo fatal. Así creo. La historia prueba que hubo sangre antes de Cristo, en Cristo, y después del sublime apóstol. Y ella seguirá derramándose. En los tiempos, ya en nombre del odio nunca satisfecho, ya en nombre del ideal nunca alcanzado. La naturaleza humana necesita para perpetuarse, de su propia esencia. Pero, aquí vamos llegando al fin, observó Fray Pedro, estremeciéndose al ruido de una descarga, que en ese momento resonaba a lo lejos. En apariencia, hermano, repuso Fray Benito, sin perder su serenidad habitual. La fibra de los que se han rebelado es demasiado fuerte, para que el triunfo mismo suavice su fiereza. Es de un temple ya raro, y por eso temible. Conquistada la independencia, la sangre correrá en los años, hasta que todo vuelva a su centro, y aún después. Esa es la ley.